esta noche, donde tú haces un llamado a cada uno de nosotros, haga la obra que Él sabe hacer: convencer de pecado, de justicia y de juicio, convencer de la necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Y que hoy sea una noche donde tu nombre sea glorificado. Guíanos al estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, buenas noches, amigos y amigas. El libro de Génesis, primer libro de la Biblia, es el libro que nos habla de la historia de la creación. Dice el versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así sucesivamente, en esa semana de la creación, el poder de Dios se manifestó. Específicamente queremos resaltar el versículo 26, al momento de Dios crear al hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el versículo 31 nos dice que todo cuanto Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Cuando Dios creó, usted lee todo el relato. Cuando Dios iba creando, desde el primer día, Él dijo: sea la luz y qué, y así sucesivamente. Primero creó los espacios y después fue llenando. Pero al llegar al sexto día, cuando fue a crear al hombre y la mujer, Dios no dijo: hágase el hombre y hágase la mujer. No, dice la Biblia, en el capítulo 2, amplía lo que aconteció en el sexto día, que Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Eso no dice que Dios descendió, embarró sus manos con lodo y formó, hizo esa creación perfecta, talló, moldeó todo allí y alentó en la nariz del hombre su aliento ¿de qué? Y fue el hombre un ser. Y luego, para crear a la mujer, hizo que el hombre cayese en un sueño profundo, abrió su costado y de una costilla creó a la mujer. Pero tanto al hombre como a la mujer lo creó a su imagen y ¿qué? Y semejante. Es decir, si Dios es santo, ¿cómo creó al hombre y la mujer? Si Dios es bueno, ¿cómo creó al hombre y la mujer? Y todo cuanto lo hace, Él lo hace como bueno, porque Él es amor. El que no ama, porque Dios. Ahora, ¿qué implicaba de que Dios crease al hombre y a la mujer? Vayamos a Génesis capítulo 5. Dice el versículo 2, Génesis 5:2. Hombre y mujer, ¿qué? Los creó. Y si leen el versículo 1, dice que los creó a su imagen y semejanza. Ahora, hombre y mujer los creó y los bendijo. Ahora miren algo interesante. Y les puso por nombre a Adán el día en que fueron creados. Y fíjense, creados está en plural. ¿Qué nombre tenía la mujer? ¿Qué nombre tenía la mujer? No, la mujer, ¿qué nombre tenía? Pero aquí dice que el día en que fueron creados, tanto el hombre como la mujer, ¿qué nombre se le dio? Adán. Pero ¿cómo se llamaba la mujer? Ahora, ¿quién fue creado primero? ¿Y la mujer? ¿Y cómo se llamó? Pero el texto me dice que los dos fueron creados a imagen y semejanza y llamó su nombre
Lo que pasa es que el término Adán, ¿el término qué? Significa humanidad. ¿Qué significa? Humanidad. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, Dios en Adán estaba creando ¿qué? La humanidad. De modo que cuando estaba Adán allí, ¿estaba quién? ¿Estaba qué? ¿Representada en qué? ¿En Adán qué? La humanidad. Ese hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, cuando era un deleite, un gozo para él estar en la presencia de Dios, hablar cara a cara con Dios. En el capítulo 3 vemos que como resultado de la desobediencia, porque Dios le había dado una orden de todo árbol del huerto que puedes comer, pero del árbol de la ciencia, el bien y el mal, ¿qué cosa? El día que comen, como mencionamos anoche, ¿qué? Morirán. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Y habían dos árboles que se destacaban en el jardín del Edén. Estaba el árbol de la vida, que tenía la virtud de perpetuar la vida. ¿El árbol de qué? De la vida. Pero estaba el árbol de la ciencia, el bien y el mal, que era una prueba para Adán y Eva de lealtad. Tanto el hombre como la mujer debían ejercer fe de que al participar del árbol de la vida, su vida iba a perpetuarse. Pero sin embargo, era un asunto también de fe y de obediencia, que el no tomar el árbol que se le había prohibido, el creerle a Dios que si obedecían no iban a enfrentar la muerte, pero que si desobedecían iban a enfrentar ¿qué? La muerte. De modo que la desobediencia es un acto de incredulidad. ¿Qué es la desobediencia? De incredulidad. No creerle a quién. A Dios. No creerle a quién. ¿Quién le había hablado a ellos de lo que tenían que hacer y no hacer? ¿Quién? ¿Y qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Mis queridos, cuando le creemos a Dios, cuando le creemos a su palabra, eso es fe. Pero cuando desobedecemos su palabra, eso es desobediencia, pero a la vez es incredulidad. Porque la verdadera fe es creerle a Dios y obedecer su palabra. Y las consecuencias de no creerle a Dios, las consecuencias de no obedecerle a Dios es la muerte. Y por eso en el capítulo 3 vemos que en lugar del hombre confiar en Dios y obedecer su palabra, le creyó lo que le dijo la serpiente, en este caso la mujer, y Adán le hizo caso a la mujer y asumió las consecuencias, desobedeció y lamentablemente el pecado entró al mundo, y ahora el hombre, que para él era un gozo hablar con Dios cara a cara, y cuando escuchaba la voz de Dios salir corriendo, ahora al escuchar la voz de Dios, ¿qué hizo el hombre? Junto con la mujer, ¿qué hizo? Se escondieron. Eso es lo que hace el pecado. El pecado causa separación entre Dios y ¿qué? Y el hombre. El pecado te hace huir de la presencia de Dios. El pecado te oculta de la presencia de Dios. Romanos capítulo 5. Fíjense que en Génesis 5 nos dice el día en que fueron creados, llamó su nombre ¿cómo? Adán. Eres en el mismo Romanos capítulo 5. Miren lo que dice ahora con relación a Adán. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
¿Quién es ese hombre? Adán, que pecó. Y por el pecado, ¿qué? La muerte. Porque ¿cuál es la consecuencia? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? ¿Cuántos pecaron? Pero ¿quién fue que pecó en el principio? ¿Quién introdujo la muerte al mundo entonces? ¿Pero quién fue que pecó? Pero el texto dice que todos, ¿qué? Ah, mis queridos. ¿Por qué? Porque Adán representa ¿qué? La humanidad. Cuando pecó Adán, ¿quiénes pecaron? Cuando se perdió Adán, ¿cuántos se perdieron? Cuando pecó Adán, ¿cuántos pecaron? Y cuando Adán fue condenado a muerte, ¿cuántos fueron condenados a la muerte? ¿Quiénes de los que estaban aquí, o de los que están aquí esta noche, mejor dicho, estaban antes de Adán? ¿Quiénes de los que están aquí vinieron después de Adán? Levante la mano los que vinieron después de Adán. De modo que todos hemos ¿qué? Y como hemos pecado, nacemos ¿para qué? Para morir. ¿Qué nacemos? De modo que el problema del pecado, ¿el problema de qué? No es un acto. ¿El problema del pecado qué cosa es? ¿No es qué? No es un acto. Es un problema que antes de usted ya venir a este mundo, antes de nacer, ya estaba. Pero que en virtud a que la fuente ya estaba contaminada por su pecado. Dios te bendiga, José. Bienvenido aquí. Entonces, usted y yo nacimos ¿qué? Contaminados. Vayamos a Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Versículo 26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? De una, ¿qué? Sangre ha hecho todo el linaje de ¿qué? De los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de ¿qué? Romanos 5:12 dice que por el pecado de un hombre pasó la muerte ¿a cuánto? A todos. Y Hechos 16:26 dice que de la sangre de ¿qué? ¿La sangre de quién? ¿Y quién es ese hombre? Un solo. ¿Y ese linaje de Adán quiénes son? Nosotros. Salmo 51, versículo 5. El salmista dice: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió ¿qué? Mientras que Adán en el principio fue creado a imagen y ¿qué? Y semejanza, su descendencia, la descendencia de Adán, todos los seres humanos después de Adán, ya que podemos decir la raíz se corrompió, se contaminó de pecado, y como consecuencia ¿qué? La muerte. Toda la descendencia de Adán nace ¿en qué? ¿Nace qué? En pecado, y por consiguiente nace condenado ¿a qué? A la muerte. De modo que el ser humano tiene un doble problema. ¿Un doble qué? Problema. Es concebido y nace ¿qué? En pecado, y como consecuencia de eso ¿qué? La muerte. No importa quién tú seas, no importa si naciste en una corte real o si naciste en uno de los barrios más bajos de la sociedad, no importa el apellido que tú tengas, no importa quién tú seas, si naciste en este mundo, naciste bajo pecado, y como consecuencia de eso naciste para morir. Y el ser humano ni puede resolver su problema de pecado, ni puede resolver su problema de muerte. ¿Por qué hemos nacido qué? ¿Cómo hemos nacido? En pecado. ¿Y como consecuencia qué? El ser humano no es pecador
mejor dicho, lo corrijo, el ser humano no peca porque es pecador. O mejor dicho, peca porque es pecador. Si usted no es pecador porque comete pecado. Ah, yo cometí un pecado y me convierto en pecador. No, no. Usted es pecador o usted comete pecado porque usted es pecador. Porque usted nació en una condición corrompida y dañada por el pecado. ¿Usted eligió nacer en esta tierra? ¿Usted pidió permiso a su papá y su mamá para nacer? Usted nació. Pero usted nació con una condición de pecado, con un problema que ya estaba cuando usted nació. Porque papá y mamá vienen de papá y mamá y de papá y mamá hasta llegar allá nuestros primeros padres que pecaron. Y esa naturaleza de ellos, cuando en el principio era un deleite, ellos como seres creados, imagen y semejanza de Dios, correr hacia Dios, ahora por causa del pecado, quieren vivir independientes, quieren vivir en su condición egoísta, lejos de Dios. Y esa es la esencia del pecado, vivir una vida independiente, que Dios no se meta con nosotros. Fabricar nuestro propio método de salvación como se lo fabricaron ellos al darse cuenta que estaban desnudos y quisieron resolver su problema por sí mismos cosiendo hojas de higuera. Y por eso tuvo que venir Dios, descender de lo alto, porque la iniciativa de Dios es la salvación, y quitarle esas vestiduras vergonzosas de higuera y vestirlos con ropa de pieles de cordero, señalando lo que siglos y siglos iba a acontecer, que había uno que iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Y ese fue el que señaló Juan y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que quita el pecado del mundo es Jesucristo, porque fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Salmo 58. Dice el versículo 3: se apartaron los impíos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde. De modo que el apartarnos de Dios, nuestro problema de pecado, de impiedad, de iniquidad, ¿desde cuándo es? ¿Desde cuándo es? A veces decimos: ay, qué lindo bebé, qué angelito, cuando nace. ¿Y usted cree que están haciendo un angelito? Están haciendo un ser pecador. Un ser pecador que su condición como pecador, y en su condición de pecado es una vida separada de Dios. Y que esa inclinación, a la medida que se vaya desarrollando en un mundo caído ya, contaminado de pecado, y un diablo que todavía no se ha destruido junto con sus demonios, entonces su vida es una vida de egoísmo, una vida separada de Dios, una vida que dice creer en Dios pero con los hechos lo niega. Ese es nuestro problema. Nuestro problema de pecado no es que cometemos de pecado. Nuestro problema de pecado es que tenemos una naturaleza contaminada ¿de qué? De pecado. Nuestro problema no es que cometemos pecado. Nuestro problema es que tenemos una naturaleza de pecado, una naturaleza pecaminosa. Un corazón inclinado hacia el mal, a vivir una vida independiente, separada de Dios. Salmo 58:3. ¿Cuántos se apartaron de Dios? Todos. ¿Cuántos fueron afectados por el pecado de Adán y condenados a la muerte? Todos. Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53. Isaías 53. Nos dice el versículo 6. Todos. ¿Cuántos? Todos. Nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, ¿por qué? Por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿cuántos? ¿Cuántos nos hemos descarriado? Todos. ¿Y de cuántos Cristo cargó el pecado? De todos. De modo que todos somos pecadores. Todos nacemos en una condición de pecado. Todos nos hemos descarriado. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos necesitamos de un Salvador. Porque ninguno de los todos, nadie se puede salvar a sí mismo. Romanos capítulo 3 usa el mismo concepto de todos. Ese concepto general, universal. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 10. Como está escrito, ¿qué? No hay justo, ¿qué? Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos, ¿cuánto? Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. ¿Cuán buenos hay? Ni uno. ¿Cuántos se han descarriado? ¿Cuántos se han apartado? ¿Cuántos han pecado? Todos. Versículo 23, Romanos 3:23. Por cuanto que todos que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La expresión destituido puede decir han caído, han sido cortados, separados por causa del pecado. No importa quién tú seas, tú naciste para morir. Y por ti mismo no puedes resolver el problema del pecado ni el problema de la muerte. Ahora, ya tu condición misma indica que necesitas de un Salvador. Y a la luz de la Biblia dice que ya que todos hemos pecado, entonces estamos todos condenados ¿a qué? A la muerte. Pero miren lo que dice el versículo 18 de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de ¿qué? De uno, vino la condenación ¿a cuánto? Ok, ¿quién es ese que cometió transgresión y que vino la condenación a todos? ¿A quién? Adán. Ahora mírenme la solución de Dios. Vuelvo a leer. Así como por la transgresión de uno vino la condenación ¿a cuántos? A todos los hombres. De modo que ¿cuántos estamos aquí que hemos nacido somos pecadores? ¿Cuántos estamos condenados a la muerte? Todos. ¿Por el pecado de quién? De Adán. Ahora, ¿qué Dios hizo? Si toda la humanidad se contaminó de pecado, si toda la humanidad nació bajo condenación, si toda la humanidad es pecadora, si toda la humanidad está condenada a la muerte y a la muerte eterna, entonces Dios tiene que resolver eso. Porque ¿quién fue que creó al hombre? ¿Quién fue que creó al hombre? Pues el mismo creador es el único que puede resolver el problema del hombre. Por eso él dice, así como la transgresión vino a uno, la condenación ¿a cuánto? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. ¿Qué trae como consecuencia el pecado? La muerte. ¿Y qué trae la justicia de un hombre? El otro Adán. ¿Qué trae? La vida. Mientras el hombre pecó y el pecado está en contrario a lo que es la justicia de Dios, el hombre trae como consecuencia ¿qué?
¿Por su pecado qué? La muerte. Pero ese que nunca pecó ha establecido la justicia. Y gracias a su justicia tenemos vida. Hay que darle gloria a Dios que Jesús, la justicia que demanda la ley demanda una justicia que perfecta. Tú y yo no podemos, porque tú y yo estamos en bancarrota, contaminados de pecado y condenados a ¿qué? La muerte. Pero Jesús vino y vivió entre los hombres y nunca se contaminó, nunca vivió en pecado, nunca cometió pecado, de modo que la ley no lo condenó. Cumplió perfectamente la justicia que demanda la ley. Ahora esa justicia perfecta Él te la da a ti como un regalo y te cubre con su justicia como si tú nunca hubiese pecado. Y al ser justificado recibes la vida eterna. Romanos 5:1 dice: justificado pues tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Entonces esa justicia la recibimos de Cristo por medio de ¿qué? De la fe, al creer en Él. Todos en Adán fuimos condenados, pero todos en Cristo somos salvos. Todos en Adán recibimos muerte, pero en el postrer Adán, en el segundo Adán, recibimos vida eterna. Tu posición es determinante con quién tú te quedas. O con Adán o con Cristo. Es en vida cuando tú tienes que tomar esa decisión. Es en vida. Porque si te llega la muerte, si tú tomas esa decisión, ya estarás recibiendo lo que es la consecuencia del pecado. Muerte. ¿Y muerte qué? Eterna. El problema del pecado, fíjense la expresión, todos, es un problema global, un problema que abarca ¿cuánto? ¿A cuánto? A todos. Pero ese problema de pecado, aun cuando infecta a todos, aun cuando condena a todos, ese problema de pecado es un problema de pecado personal. ¿Un problema de pecado qué? El problema del pecado, aun cuando la raza humana nace condenada a muerte, nace en condición de pecado, pero el poder del pecado tiene que ver ahora con la decisión de cada ser humano, y es un problema individual. ¿Un problema de qué? Individual. Y por eso la Biblia, aunque habla de que el pecado, todos han pecado, ahora la Biblia te dice que es un problema tuyo, que es un problema mío, y que como es un problema mío y como es un problema tuyo, tú y yo por nosotros mismos, de manera personal, no podemos resolverlo. Vayamos a Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 2. Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Mírense ahora cómo el problema del pecado se personaliza. Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves ¿con qué? Con lejías. Ahora está singularizado el problema del pecado. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová. De modo que el problema del pecado es un problema ¿qué? Personal. Y el profeta Isaías también dice más adelante: mudará el leopardo ¿qué? Su piel. ¿Podrá quitar la mancha del leopardo? ¿Y podrá cambiar el etíope qué? Su color. No. ¿Podrás tú hacer bien cuando estás habituado ¿qué? Hacia el mal? Porque quiero decirte, hermanos y hermanas,
amigos y amigas, el problema del pecado es tan grande en nosotros que es una fijación a vivir una vida separada de Dios y de hacer nuestra voluntad más fuerte que la fuerza de la gravedad. Por eso, cuando el apóstol Pablo habla del pecado, dice que todos están bajo ¿qué? Romanos 3, ¿qué? ¿Bajo qué? Bajo pecado. El término que usa Pablo, bajo pecado, en Romanos 3, implica sujeción, implica esclavitud. El poder del pecado, o el pecado en sí mismo, va más allá de un acto, va más allá de una transgresión de la ley. El problema es que el pecado está arraizado en nuestra naturaleza, en nuestro ser, y es un poder esclavizante. Por eso en Juan capítulo 8, Cristo dice, en Juan capítulo 8, presenta el pecado como un poder esclavizante. Jesús dice en Juan 8:34, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que todo aquel que practica el pecado, ¿qué es? Esclavo es de ¿qué? De pecado. El pecado entonces es un poder esclavizante. No sé si le estoy hablando esta noche a alguien que en más de una ocasión ha dicho, Señor, esta es la última vez. Esta es la última vez que me torno tan violento, tan violenta, o que digo una mala palabra. Esta es la última vez que robo. Esta es la última vez que le soy infiel a mi esposo, a mi esposa. Esta es la última vez que tomo la última copa de licor. Esta es la última vez que apruebo este cigarrillo. Esta es la última vez que consumo droga. Esta es la última vez que veo pornografía. Esta es la última vez, esta es la última vez. Y siempre esta última vez es una continua caída. ¿Cuántas veces has querido salir de esa vida de pecado, de miseria, y vuelve a lo mismo? ¿Cuántas veces el diablo se ha burlado de ti? ¿Cuántas veces? Porque por ti mismo tú no puedes. Es que tú no puedes cambiar tu naturaleza. Esa es tu naturaleza. Tú no puedes dejar de pecar por ti mismo. Tú no puedes vencer el pecado porque tú naciste con eso. No sé si le estoy hablando a alguien que quiere salir de la vida que está viviendo de pecado. Quiere salir. Yo no sé si le estoy hablando a alguien que está luchando con pasiones pecaminosas, con inclinaciones de pecado desde el punto de vista sexual, inmoral. No sé si le estoy hablando a alguien que está luchando con su homosexualidad, o alguien que está luchando, alguna dama con su lesbianismo, pero quiere salir de esa prisión, quiere salir de esa esclavitud. Yo quiero decirte que tú no puedes, pero si en tu naturaleza, en tu corazón, hay un grito de querer salir, de querer ser libre, yo quiero decirte que esta noche es la noche de tu liberación. Porque el mismo Jesús que dijo que es cierto que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Versículo 34, Juan 8. En el versículo 36, él dice que aún no importa la esclavitud del pecado, no importa lo lejos que esté de Dios, no importa lo hundido que esté el pecado, no importa las ataduras, las cadenas que el diablo mismo haya amarrado tu vida. Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque hay poder, hay liberación en Jesucristo. No hay una cadena, no hay una esclavitud que Cristo no pueda romper. No hay una prisión que Él no pueda abrir. No hay un pecado que Él no pueda perdonar. Pero también no hay un pecado que Él no pueda quitar. Él es poderoso. Él es poderoso. Y por eso Él dijo, yo he venido a libertar a los cautivos. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jeremías capítulo 17 nos habla de este problema que tenemos y de nuestra necesidad de un cambio. Jeremías 17 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién? De modo que nuestro corazón, por causa del pecado, es un corazón que perverso, engañoso, contaminado de pecado. De modo que por nosotros mismos no podemos cambiar ese corazón. No podemos cambiar nuestra vida, nuestra mente. Pero hay un Dios
Porque ha prometido darnos un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva naturaleza. Así como nosotros, nuestro nacimiento carnal, ese nacimiento de papá y mamá, es un nacimiento de pecado que nos conduce ¿a qué? A la muerte. La Biblia nos habla de la obra maravillosa que Dios quiere hacer, de darnos un nuevo corazón, de darnos una nueva vida, que es lo que se conoce un nuevo nacimiento. ¿Un nuevo qué? Nacimiento. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. De ese nuevo nacimiento es que Jesús le habló a Nicodemo. Juan 3:3. Le respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver ¿qué? ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Porque ya hemos nacido en esta tierra un nacimiento carnal en pecado que nos conduce ¿a qué? A la muerte. Y ese nacimiento carnal, ese nacimiento humano, ese nacimiento de papá y mamá no es la garantía para entrar al reino de Dios. Para poder participar del reino de Dios, de la salvación, de la vida eterna, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Si nacemos para lo que es el pecado y la muerte, para el reino de Dios hay que nacer de nuevo para vida. Entonces, es necesario, es imperativo, es nuestra mayor necesidad nacer de nuevo. No es resolver este pecado aquí o este defecto aquí. No. Dios no trabaja con parchos. Lo de Dios es cambiar vidas. Lo de Dios es dar nuevo corazón. Lo de Dios es transformar la naturaleza. Lo de Dios es darnos un nuevo nacimiento. Nicodemo, que sabía lo que implicaba esto. ¿Ustedes creen que Nicodemo no sabía del Antiguo Testamento? Que habla el salmista, Salmo 51, crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón, ¿qué? Limpio. Y a través de Jeremías el profeta, Dios dice, os daré un nuevo, ¿qué? Corazón. Y escribiré, ¿qué? Mis leyes allí. ¿Usted cree que Nicodemo no sabía eso? Pero Nicodemo es como muchos que reciben la información de la verdad, pero no la transformación de la verdad. Y esta noche, yo sé que hay más de una persona aquí que ha escuchado hablar de la palabra de Dios, de la verdad, pero esta noche no te lleve la información. Esta noche recibe por el poder de Dios en tu vida la transformación que da la verdad, que da la palabra de Dios. Y Nicodemo dice entonces a Jesús: ¿puede acaso un hombre siendo viejo entrar qué? Y volver a nacer. Pero Jesús no estaba hablando de ese nacimiento. Está hablando de un nuevo nacimiento. Versículo 5. Ahora Jesús le va a explicar cuál es el proceso de ese nacimiento. De cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, ¿qué cosa? Y lo que nace del Espíritu, dos nacimientos. Un nacimiento carnal y un nacimiento ¿qué? Espiritual. El nacimiento carnal es el que recibimos a través de nuestros padres. Pero el nacimiento espiritual es el que recibimos a través de ¿quién? Del Espíritu. Ya por ese nacimiento carnal que todos hemos participado, estamos condenados a la muerte eterna. Y tú no decidiste para ese nacimiento. Ahora, para el nacimiento del Espíritu, ese nuevo nacimiento, sí, tú tienes que decidir y permitir que Dios haga esa obra en ti. Uno te lleva a la muerte eterna y otro te lleva a la vida eterna. Uno te permite ser destruido con este reino terrenal que está llegando a su fin, y otro te permite participar, prepararte y entrar al reino eterno de Dios
que Él muy pronto establecerá. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Y es necesario nacer del agua y ¿de qué? ¿Qué significa agua y del Espíritu? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1:23. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Pues habéis ¿qué? Pues habéis ¿qué? Primera de Pedro 1:23. Pues habéis ¿qué? Renacido. ¿Y qué es renacer? ¿Qué es renacer? ¿Volver a qué? A nacer, un nuevo nacimiento. Pues habéis renacido no de simiente ¿qué? Corruptible, no de la naturaleza pecaminosa, no carnal, sino de que de simiente ¿qué? Incorruptible, la que viene por el Espíritu. ¿Y cómo es posible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El poder de la palabra de Dios es tan grande, que tiene el poder de crear una nueva vida. Tiene el poder de hacer renacer. ¿Se acuerdan cuando en el principio la tierra estaba como? Desordenada y ¿qué? Y vacía. Y estaban las tinieblas allí. Y Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué? ¿Hay poder en la palabra? Sí. 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo dice, el que está en Cristo, quien es la palabra de Dios encarnada, el verbo de Dios, quien está en Cristo, nueva criatura es. Y la expresión criatura también puede traducirse como creación. El que está en Cristo es una nueva creación. No importa que tu vida esté desordenada y vacía. No importa el caos, el desorden. No importa las tinieblas que hay en tu vida. No importa los pecados que hay en tu vida. En Jesús tú eres creado nuevamente. Una nueva vida. Un nuevo comienzo. A imagen y semejanza de Dios. ¿Hay poder en la palabra? Y cuando se manifestó en la palabra, ¿quién estaba allí en el principio? Dice que el Espíritu de Dios ¿qué? Nunca el Espíritu obra sin la palabra. Y nunca la palabra es separada del Espíritu. De paso, la palabra es gracias a Él. Y la tenemos. Porque los hombres que escribieron este libro fueron inspirados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se le llama a este libro en la Biblia? Efesios 6. ¿La palabra de quién? ¿De quién? Del Espíritu. Efesios 6. De modo que la palabra y el Espíritu son inseparables. Efesios capítulo 5. Efesios 5. Efesios capítulo 5. Efesios 5. Dice el versículo 25-26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento ¿de qué? Del agua por... De modo, ¿qué está simbolizando entonces el agua? ¿Qué está simbolizando? La palabra, que tiene el poder de hacernos nacer ¿de qué? Renacer de nuevo. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Libro de Santiago capítulo 1. Dice, versículo 18. Él, es decir, Dios, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. De modo que el agua está representada ¿por qué? Por la palabra. Pero también implica el bautismo. ¿Qué implica? El bautismo. Vayamos a Romanos 3. Al Cristo hablar del nacimiento, del nuevo nacimiento, fíjense cómo dice el versículo 9 y 10. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto?
es decir, el nuevo nacimiento. Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto os digo, que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto, ¿qué? Testificamos, pero no recibir, ¿qué? Cuando el Padre dio testimonio de que Cristo era su Hijo, en el bautismo, ¿tenía Jesús necesidad de bautizarse? No, porque él nunca había, ¿qué? Pecado. Pero cuando llega donde Juan, ¿qué le dice? Juan, que no quería bautizarlo, que quería, ¿qué Jesús le dice? ¿Es necesario qué? Que se cumpla ¿qué? Toda justicia. Vayamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Evangelio de Mateo capítulo 3. Evangelio de Mateo capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida ¿de qué? Del agua. ¿Y dónde vimos en Juan 3? ¿Que él mencionó qué? El agua, cuando habló del nuevo nacimiento. Pero no solamente mencionó del agua, dice, es necesario nacer del agua y ¿de qué? Y del Espíritu. ¿Y quién se manifestó en el momento cuando Jesús salió del agua? ¿Quién se manifestó? El Espíritu. Vemos ahí agua y ¿quién? Y el Espíritu. El agua con relación ¿a qué? A su bautismo. Y el Espíritu, quien se manifestó, que se derramó sobre él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida ¿de qué? Del agua. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo que. ¿Cuántos están ahí? Los tres. Jesús está siendo bautizado en las aguas. Sale del agua. El cielo se abre. Desciende el Espíritu Santo sobre él. Y Dios el Padre habla: este es mi Hijo amado. Aquí hay varios puntos importantes que resaltar. La expresión que dice y subió del agua, esa expresión subió, está entrelazada con el mismo término de bautismo. Porque el término bautismo viene de bautizo, que significa ser sumergido. ¿Ser qué? De modo que el verdadero bautismo, el bautismo que enseña la Biblia, que es la verdad, el bautismo que participó Jesús, es el bautismo cuando el cuerpo completo, total, es sumergido en las aguas y entra debajo de las aguas, completo. ¿Por qué? Porque es necesario nacer ¿de qué? Todo nuestro cuerpo está contaminado ¿de qué? De pecado. Y todo el cuerpo tiene que ser sumergido debajo ¿de qué? De las aguas. Ahora, Cristo no tenía necesidad de bautizarse, pero él dijo: es necesario que se cumpla ¿qué? Para que nadie ponga excusa de no ser bautizado. Porque la salvación, él vino a dársela ¿a cuánto? A todos. Algo interesante también. Cuando Jesús se abrió del agua, ¿qué se abrió? ¿Y qué dijo él? Que es necesario para entrar al reino de Dios, ver el reino de Dios, ¿qué? ¿Nacer de qué? ¿Nacer de qué? ¿Del agua y de qué? Cuando tú te bautizas como fue bautizado Jesús, toda tu vida de pecado queda en las aguas. Tú naces ahora para el reino de los cielos. El cielo se abre para ti. Y viene a morar sobre ti y en ti el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que reposó y se derramó sobre Jesús. Tú vienes ahora a ser morada y templo del Espíritu Santo. Pero algo más. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Y qué dijo? ¿Cómo señaló Jesús? ¿Este qué?
Dios tiene a Jesús, su único hijo. Jesucristo no es un hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios. Para tú poder tener la paternidad de Dios el Padre, tú tienes que aceptar es al Hijo. Porque nadie llega al Padre sino a través de ¿quién? Del Hijo. Juan capítulo 3. En el mismo capítulo que nos habla del nacimiento, Juan capítulo 3, versículo 36. Mira lo que dice Juan 3:36. Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre ¿quién? Entonces, ¿quién es que está condenado? El que no cree en ¿quién? El que rechaza ¿a quién? Al Hijo. Si aceptas al Hijo, Dios te reconoce como su Hijo. Efesios 1:6 dice, somos aceptos ¿en quién? En el amado. ¿Ustedes sabían que no todos los seres humanos son hijos de Dios? ¿Ustedes sabían eso? Todos somos criaturas ¿de quién? Pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que aceptan al Hijo. Porque es a través del Hijo que recibimos a Dios como nuestro Padre. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos. Oigan el término, hechos hijos, de modo que antes no éramos hijos de Dios. Éramos hijos del otro, pero no de Dios. Pero cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador y Señor y me bautizo como fue bautizado Jesús, los cielos se abren y también Dios dice, este es mi hijo, esta es mi hija. ¿Cuántas bendiciones recibimos a través del bautismo? Recibimos ser lavados en las aguas. Recibimos el Espíritu Santo. Recibimos la paternidad de Dios. Recibimos la salvación y recibimos la vida eterna. Hechos 2 nos confirma eso. Hechos 2:38 dijo Pedro, arrepentíos y qué, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y miren las dos bendiciones que recibimos. Para el perdón de qué, de los pecados, y recibiréis qué. ¿Qué dos grandes bendiciones recibimos? El perdón de qué, de los pecados, y recibimos qué. Pero hay una condición para ser reconocido como hijo de Dios, para que todos nuestros pecados sean perdonados, para recibir el Espíritu Santo. Todas esas bendiciones tú las recibes en el momento cuando te bautizas. Pero para tú bautizarte, tienes que en tu vida aceptar lo que dice Marcos 16. Marcos 16, 16. Jesús dice, el que crea y sea que, será que, pero el que no crea, será que. ¿Cuál es entonces la condición para yo bautizarme? ¿Cuál? Miren todas las bendiciones que Dios nos da, pero para yo ser bautizado, yo tengo que creer. Ahora, el que no cree, ¿es qué? Ok, entonces una persona que dice, yo creo, y no se bautiza, para Dios esa persona no cree. ¿Qué estoy diciendo? Una persona que dice, yo creo, y no se bautiza, para Dios ¿qué cosa? No cree. Porque el creer implica bautizarse. ¿El creer qué implica? De modo que una persona es condenada, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no cree. Ahora, si cree, bien puedes bautizarte. Nicodemo le hizo una pregunta a Jesús.
que es la pregunta que muchos puede ser que esta noche se la hagan. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Nicodemo dijo a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo, si yo estoy habituado al mal, ahora yo voy a estar ahora en una vida centrada en Dios? ¿Cómo que yo nací bajo pecado y condenado a la muerte, ahora yo voy a pasar a la vida eterna? ¿Cómo yo puedo tener una nueva vida, una transformación, ser una nueva criatura? Nicodemo preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Yo quiero decirte esta noche, yo no sé cómo puede hacerse esto, pero yo sé que el Señor lo hace. ¿Cómo? No sé, pero Él lo hace. ¿Cómo un matrimonio cayéndose a pedazos el Señor lo restaura? No lo sé, pero Él lo hace. ¿Cómo una persona hundido en las drogas, Jesús tiene el poder de arrancarle las drogas? No sé, pero Él lo hace. ¿Cómo una persona comiendo basura en la calle, Jesús lo rescata? No sé, pero Él lo hace. ¿Cómo una persona hundido en el alcohol, Jesús arranca el alcohol y lo hace? No sé, pero Él lo hace. ¿Cómo una persona lejos de Dios, alejado de Dios, puede tener una vida reconciliada con Dios? Y lo que antes no tenía significado para él, ahora es gozo venir a la iglesia. No sé, pero el Señor lo hace. Tu mayor necesidad es un nuevo nacimiento, es un nuevo comienzo en Jesús. Y para eso tienes que reconocer tu necesidad de Dios y tienes que creerle a Dios. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pudiese pasar toda la noche hablando de tantos milagros, de lo que ha hecho en mi vida, en mi familia, y de tantas personas, cómo Dios lo ha transformado, lo ha rescatado y cómo ha hecho maravillas. Pero no puedo dejar de pasar por alto el caso de Ramón, un muchacho del barrio, en la delincuencia, en una vida sin propósito, de esquina, un paria de la sociedad lo rechazaba. Todo el mundo lo miraban con ojos de condenación. Es un caso perdido, no hay remedio para él. Andaba con delincuentes, adicto a las drogas. Se burlaba de las cosas de Dios. Mientras estaba predicando en una campaña como esta, estaba allá frente a la iglesia, allá afuera, y lo que era, se burlaba de lo que estábamos diciendo. Y se paraba allá afuera, hundido bajo los efectos de las drogas. Un adicto a las drogas. Lo único que le esperaba a ese muchacho era o caer en la cárcel o un día amanecer muerto o que lo mataran. Ni su familia, ni sus padres, ni la sociedad, nadie veía que podía ser una nueva persona, que podía cambiar de esa vida. Se consideraba ya Ramón un caso perdido. Pero para Dios no hay casos perdidos. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una noche fue inquietado. Y no vamos a decir, no sabemos, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el que estaba allá burlándose bajo los efectos de la droga, se sentó en el último banco allá, bajo los efectos de la droga. Y bajo los efectos de la droga estaba escuchando la palabra de Dios. Al otro día fue, bajo los efectos de la droga, pero seguía escuchando la palabra de Dios. Y al otro día fue, y ya no bajo los efectos de la droga. Luego yo le pregunté, ¿y tú entendías? Mire, pastor, lo que usted decía yo lo entendía clarito. Yo no sé, pero algo más fuerte que yo me hacía entender lo que usted estaba hablando. Y esa semana fue una semana de liberación. Porque Dios transformó la vida de este muchacho. Él aceptó a Jesucristo y nació de nuevo. Se bautizó. Se fue las drogas, se fue el alcohol, se fue la delincuencia. Y Dios lo transformó en un joven de trabajo. Le dio una familia, una nueva criatura en Jesús. Para Dios no hay imposibles. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Tienes que nacer de nuevo. De aquí al sábado vamos a tener una linda ceremonia de bautismo. Porque hay personas que no quieren perderse. Quieren tener a Dios como su Padre. Quieren que sus pecados les sean perdonados. Quieren que sus nombres se escriban en el libro de la vida. Quieren recibir el Espíritu Santo.
quieren nacer de nuevo, quieren una nueva vida en Jesús. Hay alguien esta noche que reconoce su necesidad de Dios. Hay alguien esta noche, Dios te bendiga. ¿Quieres nacer de nuevo? Yo quiero verte de pie si quieres nacer de nuevo. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiere nacer de nuevo? ¿Hay alguien más que quiere ser sellado para vida eterna? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Póngase de pie. Pasa aquí al frente, venga, acérquese. ¿Alguien le acompaña a la señora? ¿Alguien le acompaña? De las hermanas que están ahí, ¿alguien le acompaña a ella? Venga, acércate, ven. José, ven, tú eres llamado a salvación también. En tu familia, José Luis, tiene que cumplirse. Serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga. Es necesario nacer de nuevo. Dios te bendiga. Pasa aquí al frente, ven. Gloria a Dios. Tienes que nacer de nuevo. Este bautismo es para ti. Este bautismo es para ti. Este bautismo es para ti también. ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres nacer de nuevo? Pasa aquí al frente. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? No lo digo yo, lo dice Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Yo quiero ver de pie a los que ya han sido bautizados, como fue bautizado Jesús. Yo quiero ver de pie. ¿Hay alguien que todavía no ha sido bautizado como fue bautizado Jesús? Que está en la sala allá, allá al fondo, aquí atrás, a mano izquierda, a mano derecha. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que no ha sido bautizado todavía como fue bautizado Jesús? ¿O hay alguien que por alguna razón se apartó de Dios y tiene que reconciliar su vida con Dios? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿No hay más? ¿Hay alguien? Es necesario nacer de nuevo. ¿Quiere nacer de nuevo en Jesús? ¿Quiere una nueva vida? Pasa aquí al frente. Pasa aquí al frente, ven. Ven ante la presencia del Señor. Es Jesucristo que te dice que tienes que nacer de nuevo. Es Jesucristo que te dice que si crees y eres bautizado serás salvo. Pasa aquí al frente. Pasa aquí al frente, ven. Ven ante la presencia del Señor. Ven. Es necesario nacer de nuevo. El sábado, en el día del Señor, hay fiesta. Hay fiesta. Las puertas del cielo se abren. Nombres se escriben en el libro de la vida. Y se cumple la palabra. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Señor Dios, tan solo por uno Jesús hubiese venido a sufrir tanto y morir. Y qué bueno que más de uno ha entendido que debe hacer ya un alto en su vida. Más de uno ha entendido que necesita una nueva vida. Ya no más información, sino una transformación. Dejar que tú seas Dios en su vida. Ya está bueno. Ya ha llegado el tiempo de una entrega total a ti. Esta es la noche de entrega. Esta es la noche de liberación. Esta es la noche de salvación. Y aunque el sábado vamos a tener bautismo, y si mañana hay alguien que quiere ser bautizado, mañana es bautizado. Como también el viernes, en estas dos últimas noches. Porque no hay hora, no hay tiempo, no hay día. Tu palabra dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y hoy es que es necesario nacer de nuevo. Y tú quieres darnos esa nueva vida. Tú quieres darnos ese nuevo comienzo. Y estamos aquí porque le necesitamos. Guarda este grupo especial. Cércale con tus poderosos ángeles. Que la semilla de tu palabra no sea quitada por el diablo, sino que tu palabra, esa semilla,
simiente de incorruptible, los haga renacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Y que bajen a las aguas bautismales, como fue bautizado Jesús, como hemos sido bautizados muchos, Señor, porque es un paso de fe, porque sin fe es imposible agradarte. Y hay que dar este paso ya, porque tu reino se avecina. Las señales se están cumpliendo. Las amenazas de terremotos, de ciclones, de tempestades, de tsunamis, de crímenes, de muerte, de desastre, están ante nuestros ojos. Las cosas terribles que vienen a este planeta Tierra ya están encima de nosotros. Tu Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Los hombres están jugando con su salvación. Muchos no están respondiendo a tu llamado. Y lamentablemente a muchos se les cerrará la puerta de la oportunidad. Pero, oh Señor, que a ninguno de estos se les cierre esta oportunidad. Que no la desaprovechen. Que entiendan que este es el tiempo de darte a ti el primer lugar. Que ha llegado la hora de hacer una entrega total. Y desde ya sumergir ese cuerpo de pecado en las aguas para ser limpio de todo pecado. Y nacer, ser levantado desde las aguas a una nueva vida en Cristo Jesús. Convertirnos en hijos e hijas tuyos y recibir el Espíritu Santo para participar de tu reino eterno. Guárdale, Señor. Bendícele. Y desde ya está todo listo. Ya las arpas están listas. Ya las vestiduras blancas están dispuestas. Ya los asientos están listos en el cielo. Ya el libro de la vida se ha abierto para que estos nombres sean inscritos allí, para poder participar del reino eterno tuyo, que muy pronto ha de manifestarse con poder y gloria cuando Cristo venga en las nubes. Guárdale, Señor. Y vamos a celebrar esta ceremonia. Y quiero que lo bendigas a ellos en el único nombre que hay salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Quiero sus nombres para estar orando con ustedes, por ustedes, y celebrar este lindo bautismo. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo